Hola Gripas, se me ocurrió preparar esta guía para identificar las divisas de los distintos empleos del ejército español durante la Guerra Civil Española. Primero empezaré por los existentes a fecha de 1936 y que son los que conservó el ejército franquista, para luego ver las equivalencias una vez creado el Ejército Popular Republicano. Empezamos por las divisas de las clases de tropa y suboficiales. El de soldado de primera es una tira en forma de ángulo desde la parte anterior y posterior del codo hasta el hombro, esto exclusivamente sobre el brazo izquierdo. En principio en rojo, pero luego os cuento más sobre el color. A continuación viene el rango de cabo, 3 galones también rojos sobre fondo negro, situados en ambos brazos en diagonal desde la parte superior de la bocamanga hasta la parte anterior del codo. La divisa de sargento es de idénticas características, pero con los galones en dorado. Y el rango de brigada es igualmente dorado, pero de 2 galones. Eso sí, con una línea de separación más gruesa. Pero lo que ayuda a distinguirlo del de sargento es que el de brigada va colocado dentro de las bocamangas en forma vertical y terminados en pico. Aquí os tengo un ejemplo de cada. Ya veis que los galones de sargento y brigada se diferencian bien. Por cierto, poniéndome así un poco técnico, el tipo de material se conoce como estambre rojo y panecillo de oro. Y ojo, las líneas que separan los galones en esta época son siempre negras. No fue hasta la posguerra que se volvieron anaranjadas. El que no conseguí es el galón de soldado de primera, que me gustaría remarcar, no se trata de un rango con mando, sino más bien una forma de distinguir a un soldado con algún tipo de especialidad. Y de hecho es bastante raro encontrarlo en fotografías de época. Pues esto en cuanto a las clases de tropa y cuerpo de suboficiales. Ahora pasemos al de la oficialidad, agrupado en 3 niveles: oficiales, jefes y generales. El primer tramo se caracteriza por el uso de un sistema de estrellas de 6 puntas sobre la bocamanga del uniforme. Así, el alférez cuenta con una, el teniente con 2, alineadas horizontalmente, y el capitán 3, dispuestas una arriba centrada y 2 debajo. Con el siguiente nivel, el de los jefes, el contador de estrellas se reinicia, pero empleando una versión de 8 puntas, que se diferencian además porque van distribuidas dentro de la bocamanga. Así tenemos una para comandante, 2 para teniente coronel y 3 para coronel, en una sola línea. A continuación vendrían las divisas de los generales, que se caracterizan por un emblema especial formado por un bastón de mando y un sable cruzados, que combinado con diferente número de estrellas de 4 puntas, conocidas como luceros, dan lugar a general de brigada, general de división y teniente general. Este último, por cierto, estaba a punto de desaparecer en la etapa republicana. En España, tradicionalmente, había existido un cuarto nivel del generalato, el capitán general, que sí desapareció con la llegada de la República, pues era el rango que ostentaba el rey, y que fue más tarde recuperado en 1938 por el dictador Francisco Franco. Un detalle importante, estos rangos de general iban duplicados en la bocamanga y cuellos del uniforme. Un apunte, todos estos rangos que hemos visto pueden aparecer de 3 formas. Sobre la manga de la guerrera, que es como os lo acabo de representar, que es diferente en caso de prendas de cabeza, o llevando pues camisa o alguna prenda de abrigo. Sobre estos uniformes, las divisas van dispuestas sobre un portadivisas conocido como galleta, que se lleva sobre el bolsillo del pecho izquierdo. Por ejemplo, aquí tenéis el de capitán, que como veis, a diferencia de cuando va sobre la guerrera, se disponen en una única línea horizontal. Por lo demás, para los oficiales el resto no cambian, pero sí en los galones de los suboficiales. En este caso, sobre la galleta, se cose un pequeño tramo del galón correspondiente terminado en pico en ambos extremos. Por cierto, que el color de fondo del portadivisas también variaba según los casos, pero eso lo dejo para un segundo vídeo. Lo que sí quiero contaros ahora acerca de los colores es que el dorado era propio de la infantería, artillería, carabineros o Estado Mayor, pero cambiaba al plateado en caso de los ingenieros, guardia civil o caballería. Me refiero al color tanto del sistema de estrellas de los oficiales como también del galón de sargento y de brigada. En cuanto al galón de soldado de primera y de cabo, también existían en otras opciones de color. Por ejemplo, verde en el caso de cazadores de montaña o azul para caballería y tiradores de IFNI. Pero bueno, eso, que no quiero hoy liaros con tantos datos, que aún me falta contaros cómo son los galones en el caso de las prendas de cabeza. La orientación del rango así horizontal se repetía en el caso de las gorras de plato. Por ejemplo, aquí tengo la de un capitán de infantería, pero un sargento sería así, en forma vertical y terminado en pico. El rango va siempre en la parte frontal de la banda, mientras que el emblema del cuerpo destaca sobre el imperial,
que es como se le conoce a la parte superior de este tipo de gorras. De tratarse de otro tipo de prenda de cabeza como boinas o sobre todo el gorro isabelino, la cosa cambiaría. Me refiero a la orientación del galón, que pasaría de horizontal a vertical. Por ejemplo, los suboficiales, los picos, los extremos, pasarían de estar así a colocados en vertical, y las estrellas también se dispondrían de esta forma. Y eso, los suboficiales lo colocan en el centro, salvo en la legión, que cabos, sargentos y brigadas colocaban el galón en el lado derecho de su chapiri. Por último, que sepáis que las estrellas podían ser tanto metálicas como bordadas. Y en la gorra de plato me faltó comentaros que a partir del rango de comandante, para destacar el cambio de nivel, se le añade un vivo dorado sobre la visera. Y ahora veamos cómo son los galones en el ejército republicano. Resulta que a los 2 meses del golpe de estado, el gobierno republicano decidió reorganizar sus fuerzas armadas, integrando a las organizaciones y milicias obreras, dando lugar en octubre de 1936 al llamado Ejército Popular de la República, EPR por sus siglas, comúnmente conocido como el Ejército Republicano. Una de las decisiones más características, tomada el 31 de octubre de 1936, fue la supresión de todas las divisas existentes por unas nuevas, eliminando la relación de lo militar con los golpistas, y de paso, el nuevo carácter popular del ejército quedaría reflejado con la inclusión en todos los rangos de una estrella roja coronando la divisa. Y ahora veamos las equivalencias del nuevo sistema de rangos republicano con el antiguo. El galón de soldado de primera, si no me equivoco, desaparece con el nuevo ejército republicano. Así, la primera sería la divisa de cabo, que pasó a ser mucho más discreta, aunque conservando el color rojo. Como veis, aquel largo galón de 3 tiras se transformó en una sola tira en ángulo de 120 grados, colocado sobre la bocamanga. Y este es, creo, el único caso que no iba coronado por una estrella roja. El siguiente rango, el de sargento, es igualmente color rojo, pero formado por una barra vertical, y este sí con la estrella encima. Y la divisa de brigada es igual, pero con una segunda de estas barras. De todas formas, este empleo duró muy poco en el ejército republicano, pues fue suprimido en febrero de 1937. Ahora pasemos al cuerpo de oficiales. Si hasta 1936 sus divisas se caracterizaron por una combinación de estrellas, ahora se formarían con las mismas barras de suboficial, pero colocadas en posición horizontal y en color dorado. Igualmente con la estrella ligeramente más grande y ribeteada en hilo dorado. De esta forma tenemos una barra para alférez, 2 para teniente y 3 para capitán. El empleo de alférez, como pasó con el de brigada, sería suprimido también en febrero de 1937. El siguiente nivel de la oficialidad, el de jefes, al igual que pasaba con el anterior sistema de estrellas, se reinicia, pero con una versión de las barras el doble de gruesas. Así, tenemos una para el rango de comandante, denominado mayor a partir de febrero de 1937, 2 para teniente coronel y 3 para coronel. Por último, el escalafón de generales en el bando republicano se redujo a un solo empleo, denominado simplemente general, compuesto igualmente por un aspa formado por un bastón de mando y una espada cruzadas, con el añadido de 3 estrellas rojas alrededor, dispuestas una arriba y 2 debajo. Y os preguntaréis que cómo se las arregló el ejército republicano con un solo nivel de general. Pues porque se ideó un sistema donde oficiales inferiores, a partir del rango de mayor, podían liderar unidades mayores a las que, normalmente le corresponderían, lo que representa un cambio significativo en la estructura tradicional del ejército español. Para eso se valió de una serie de estrellas de 3 puntas, del estilo del símbolo de las brigadas internacionales, dispuestas en la base en una sola línea horizontal. Una para oficiales al mando de una brigada, 2 para una división, 3 para un cuerpo de ejército y 4 para el mando de un ejército. Por ejemplo, aquí tenéis un teniente coronel al mando de una división, concretamente Zulueta, jefe de la 7ª división. O un mayor también con 2 estrellas, aunque en este caso puede que no se trate de un comandante de división, ya que este sistema de estrellas de 3 puntas también se usaba para distinguir los comandantes de cuerpos o plazas. Y en el caso de los generales, podían distribuirse en horizontal, como vemos en esta imagen, o repartirse entre los 4 espacios formados por la insignia en forma de aspa. Aunque el ejército republicano dio un gran lavado de cara, si os fijáis comparte ciertos fundamentos con el antiguo sistema de divisas. Así, los emblemas dorados pasan a plateados, al menos en el caso de la guardia de asalto. Y este sistema de barras irían dentro o fuera de la bocamanga según fuera oficiales o jefes, al igual que pasaba con las estrellas. Esto ayuda a identificar una fotografía de época, porque a veces no queda claro el grosor de las barras, como tampoco a veces queda claro si son de 6 o de 8 puntas. Por cierto, para acabar con esto de la bocamanga, en el caso republicano,
El galón de general no puede ir aquí por el gran tamaño y lo colocaron encima de la bocamanga. En cuanto a las prendas de cabeza y galletas portadivisas, ahí la cosa cambia más. En las gorras de plato, la divisa iba igualmente en la banda central, pero en este caso repetida a ambos lados del emblema del arma, situado en el centro. Antes, ya sabéis, iba sobre el imperial, pero ahora ese lugar se reservó para la estrella roja. Por ejemplo, en esta imagen, la barra vertical, aunque doble, es para un sargento. Y en esta otra, dos horizontales finas para un teniente. Compararla con las barras de un teniente coronel, como veis, mucho más gruesas. En las gorras de plato únicamente era diferente la de los generales, pues en el centro, en lugar de la divisa, lucía el escudo republicano. En cuanto a la denominada galleta portadivisas, ahora tendría forma vertical en lugar de horizontal, ya que el nuevo sistema de barras republicano ocupaba menos espacio, con la estrella roja arriba y el galón debajo. Ahora sí, guripas, diría que contáis con todas las herramientas para en una fotografía de época poder identificar los diferentes rangos. Espero que os esté gustando esta vuelta poco a poco al apasionante mundo de la Guerra Civil Española. Cualquier sugerencia os leo abajo en comentarios. Como siempre, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.